Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta tarde, porque tu presencia está en este lugar, porque Señor, sin ti no seríamos nada, pero cuando está tu presencia hay vida, hay milagros, señales y prodigios, Señor. Sana los corazones, Señor, restaura los matrimonios, anima a los que están desanimados, que Señor, pero ante todo lo que te pidamos, Señor, lo principal es siempre buscarte a ti, Padre Celestial, a través de tu palabra, vivir en tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo, en esta tarde, te necesitamos, te anhelamos, y cambia estructuras de nuestra mente que a veces hay para poder ver tu palabra. Quita toda venda mágica, quita toda venda, Señor, que impida ver el conocimiento que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ver la paternidad. ¿Cuántos papás hay? Levanten la mano. Sí, hay bastantes papás, hombres, varones, ¿verdad? Varones, gracias a Dios. Pues los invitamos, ¿verdad? Los invitamos, Rubén, ¿verdad? Invítalos a los varones que no falten los sábados. Pero la paternidad que Dios ha delegado sobre ustedes es un mandato en el cual ustedes tienen una responsabilidad grande, que dar cuentas el día de mañana. Entonces, vamos a ver, dice, la paternidad no es fácil. ¿O sí es fácil? No es fácil, porque vamos conociendo a nuestros hijos a través de su crecimiento, ¿verdad? ¿Cuándo fue? En la primera reunión fue donde presentaron un bebé y el pastor Armando le decía, cuando estabas embarazada, ¿qué te decían? Duerme lo más que puedas, porque cuando nazca, ya aunque quieras dormir y descansar, ya no lo vas a hacer. Y así es, ¿no? Después empiezan a crecer y empiezan a caminar, empiezan a ir a la escuela. Y como la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud, debemos de disfrutar ese tiempo, pero a veces el diablo ha robado esa bendición. ¿Por qué? Porque como son jóvenes tienen que trabajar, están muy afanados, no tienen tiempo de cuidar, no tienen tiempo de escuchar. Digo algunos, no todos, pero eso pasa en la mayoría. Entonces, y cuando ya son adultos, ¿qué dicen? Ya están esperando cumplir los 18 años para irse de casa, ¿no? Ya son independientes, ya quieren hacer su voluntad, pero pues siguen viviendo en casa. Y en la casa hay obligaciones y responsabilidades que tiene que tener el papá, ¿no? El papá es el responsable en cada hogar. Y cuando se casan, al menos mi esposo y yo pensamos que cuando se casó Rey, nuestro hijo, dijimos, gracias Señor, ya se casó nuestro hijo, ya te entregamos uno, ya terminamos. Oh, sorpresa, que no es así, ya vino la nuera y ahora ya son 2 nietos, ¿verdad? Entonces la familia, ¿qué? Crece, y es una bendición de Dios. Cuando pasó con Armando y Linda, igual, llegó Ezequielito, igual lo mismo. Y ahora Isaías, que se case, también va a ser lo mismo, la bendición con Ale y con los hijos que vengan, ¿verdad? Entonces así pasa con tus hijos, no es fácil. Hay situaciones, ellos también, los hijos también pasan pruebas, luchas, tentaciones, y que como padres pues tenemos que estar al pendiente de ellos para dar siempre la palabra sabia, la palabra de vida, la palabra que edifica y el amor a Dios, ¿verdad? Esa es la paternidad, no es tan fácil, pero si Dios nos las dio es porque Dios es el quien nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? A través de la palabra de Dios, que aquí está el manual diario de cada uno de nosotros y de toda circunstancia que pasemos. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Y luego dice, pero nuestros hijos necesitan a su padre mucho más de lo que podemos imaginar. El papel que desempeña el padre tiene mucha importancia para Dios. Si los hijos nos aman a nosotras como mamás, ¿verdad? Y en algunos casos hablaré por fe. Nos aman, pero a quien más buscan es al papá, porque Dios dio esa responsabilidad de la paternidad, de tener una identidad como hijos. Si tenemos una identidad con Cristo como hijos, ¿verdad? Aquí en la tierra también tenemos que tener una identidad como hijos. Soy hijo de, ¿verdad? Mi papá es, ¿a poco no? Y digo por fe porque en algunos casos pues algunas familias se han separado, algunos hijos se han apartado de la familia y es triste, y es por eso que hoy el Señor puso esto en mi corazón de la paternidad. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de los requisitos de los líderes de la iglesia, mencionó específicamente el aspecto de su conducta familiar. Y vamos por favor a 1 de Timoteo,
3:4. Y dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué qué? Que gobierne bien su casa. Algunos papás de aquí dirán, bueno, pues eso dijo el apóstol Pablo a los que querían trabajar dentro de la obra en la iglesia. Pero déjame decirte que tú eres el líder en tu hogar, ¿verdad? El hombre es el sacerdote, el proveedor, el esposo, el padre, ¿verdad? Que está ahí al pendiente de los hijos. Entonces no puedes decir, no soy un líder. Si eres un líder porque Dios te puso como autoridad en tu casa, te puso como cabeza de tu hogar. Pero el enemigo te ha querido robar eso. ¿Cómo? A veces con mucho trabajo, con muchos afanes, o a veces la esposa, ¿verdad? Que te quiere ayudar, ¿verdad? O que te quiere quitar el lugar. Espero que ya no haya, aquí ya no haya de esas esposas que quieren robar, usurpar el lugar del esposo. Que seamos ayudas idóneas. Pero eres un líder que tienes esa responsabilidad en tu hogar de que tú tengas a tus hijos en sujeción, pero que los tengas en sujeción por amor, por tu testimonio, porque amas a Dios. Gracias. No sujeción de querer controlar. Ese es otro espíritu que es del diablo, esos padres que quieren controlar a sus hijos, ¿no? No, es por amor. Sujetarlos por la obediencia a Dios con tus hechos, que hablen tus hechos, que hable tu verdad en cada hijo, en cada hija. Y vamos a ver en la Biblia 3 padres que obedecieron a Dios. Hay muchos, pero vamos a ver nada más 3. El primero es Noé, Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, 1, varón justo. Era perfecto ¿en qué? En sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Wow, qué virtudes de Noé, ¿verdad? ¿Qué dice el papá? Yo quiero tener esas virtudes de Noé. O yo tengo esas virtudes de Noé. O hoy no las tengo. Pero quiero ser como Noé, quiero ser como Jesús. Amén. ¿Y qué fue? Dice que el Señor bendijo sus generaciones. Y vamos a ver en Génesis 9:1, por favor. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No nada más Dios te bendice a ti, papá, cuando eres obediente y tienes temor de Dios, cuando tomas la autoridad en tu casa. También bendice a tus hijos. La bendición viene de los papás. Así que dile, Espíritu Santo, háblame, ministrame y ayúdame. Ayúdame cómo bendecir a mis hijos con el temor de Dios, ¿verdad? Con la obediencia. ¿Y sabes qué? Porque cuando vemos con Noé, cuando Dios le dijo que construyera un arca, sus hijos pudieron haberle dicho, ¿cómo, papá, si ni llueve? Yo creo ya, papá, ya estás mal, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no llovía, que subía un vaporcito de la tierra donde crecían las plantas, las flores, ¿verdad? Regaba la tierra, ese vaporcito. Entonces imagínate los hijos que hubieran dicho eso, si Noé no hubiera tenido temor de Dios. Pero como Noé tenía temor de Dios, Noé les hablaba de la grandeza del Dios Todopoderoso a sus hijos. Y los tenía impregnados de ese amor, de esa obediencia al Padre Celestial. Y sus hijos, ¿sabes quiénes fueron salvos? Él y sus hijos, con sus esposas. Toda la familia. ¿Por qué? Por un padre que se levantó. Por un padre que amaba a Dios. ¿Y sabes qué? Noé adoraba a Dios. Si tú lees todo lo que habla de Noé en Génesis, dice que levantaba, ¿verdad?,
altares para darle gracias a Dios, para ofrendar a Dios. ¿Tú lo haces, papá? ¿Tú le agradeces a Dios por la familia que te ha dado? ¿Estás contento con la familia que Dios te dio? ¿Estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo con tu esposa, con tus hijos? Otro hombre que también obedeció a Dios fue Abraham. Y vamos por favor a Génesis 17, del 1 al 7. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Subraya el 7, papá, en tu Biblia. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, ¿y qué? Tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Wow. No nada más es la bendición que dejas, papá, con tus hijos, sino que dejas la bendición también con tus nietos y tus bisnietos. Porque Dios está bendiciendo tus generaciones, no te está hablando ahorita nada más de tus hijos, te está hablando ya de tus nietos y de tus bisnietos. Pero que para que se reciba esa bendición de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho, tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que anhelar la presencia de Dios para poder guiar tu casa, para poder hablarles a tus hijos y ministrarles a través de la palabra, para poder hablarles de ese gran Padre Celestial que tenemos. Porque si tú no les hablas a tus hijos, ¿quién les va a hablar? Dices, bueno, es que nos congregamos los domingos, nos congregamos los jueves. Sí, está bien, muy bien. ¿Y entre semana? ¿Entre semana tus hijos escuchan? ¿Les estás ministrando? ¿Les estás diciendo los milagros que están viviendo como familia? Eso es bien importante. Y era por eso que también Abraham buscaba tanto la presencia de Dios, que Dios iba dirigiendo su caminar. Él lo iba guiando en lo que tenía que hacer y el propósito que tenía aquí en la tierra, no nada más para él, sino también para su descendencia. Papá, si tú no buscas la presencia de Dios, ¿quién te va a guiar para tus generaciones? Solamente el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer a través de la palabra de Dios. Génesis 22, 17. Aquí vemos que Dios le habló a Abraham, pero ahora vamos a ver qué le dice a su hijo Isaac, a su descendencia. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Abraham ya había obedecido al Padre Celestial, y ahora ¿quién era? Su hijo. Y le vuelve a hablar y le vuelve a recordar las promesas que le hizo Abraham. ¿Ahora a quién? A Isaac. Le vuelve a decir que en él serán benditas todas las familias de la tierra y que le multiplicará en gran manera. Porque tenemos un Dios fiel, que lo que te promete, que lo que te ha prometido de tu familia, Él lo hará. Hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Y sabes qué? A veces todavía hay familias en donde los hijos todavía no le entregan su corazón a Cristo, no hay una convicción y están luchando, pero ¿sabes qué? Está esa promesa de Dios, que tus generaciones serán de bendición aquí en la tierra.
Ahora vamos a ver, ese es el hijo de Abraham. Ahora vamos a ver al nieto de Abraham, que es Jacob, que Dios también le cambió su nombre, así como se lo cambió a Abraham. Jacob, que también le puso por nombre Israel, de las 12 tribus de Israel, en Génesis 28, 13 y 14. Aquí está Jacob en Betel y Dios también se le aparece, así como se le apareció a Abraham, a Isaac, y ahora se le aparece a Jacob. En el 12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, ¿y a quién? Y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Otra vez el Señor ahora confirmándole a quién, al nieto de Abraham, confirmándole y recordándole la promesa que tenía, porque decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que tú puedas decir, papá, ¿verdad? El Dios de tu familia, tu descendencia, ¿verdad? Qué precioso es nuestro Dios, porque Él es fiel y porque Él va a cumplir el propósito en cada hijo tuyo, hija tuya. Pero papá, te tienes que levantar y obedecer la paternidad que Dios ha delegado sobre ti. También tenemos otro hombre que obedeció a Dios. Se llama Josué. ¿Y quién fue Josué? Algo que me gusta en la Biblia que dice Josué, hijo de Num, ¿no? O Isaac, hijo de Abraham. Porque es bien importante la paternidad. Tú como dices, yo soy hija de, ¿verdad? Y dices el nombre de tu papá. Porque el Padre nos da una identidad como hijos, así como el Padre celestial también así el Padre terrenal. Entonces, Josué, hijo de Num, él fue el que estaba con Moisés, aprendiendo de Moisés cuando Moisés estuvo en el monte orando para que Dios le diera los mandamientos. Él estaba en las faldas del monte ahí intercediendo y esperando que Moisés bajara. Y después más adelante lo vemos también que cuando están peleando contra Amalek, los enemigos del pueblo de Dios, ¿a dónde está Josué? Levantándole la mano, ¿verdad? No, él era un guerrero peleando la batalla. Pero estaba ahí peleando. Y después más adelante, él está como uno de los dos espías que Dios mandó a reconocer la tierra prometida, él y Caleb, ¿verdad? Y bueno, toman la tierra prometida y vamos por favor a Josué 24:15. Josué 24. Y dice desde el 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí hay una diferencia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? El pueblo había entrado otra vez en rebeldía. Después de todos los milagros que había vivido, después de todo lo que había visto, estaba otra vez en rebeldía sirviendo a dioses ajenos. Pero ¿sabes qué dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Estaba él ahí con quién? Con su familia. Estaba la familia unida. ¿Por qué? Porque había un líder.
Había un líder que les hablaba de la palabra de Dios. Había un líder que los había entrenado para obedecer a Dios. Había un líder que les hablaba de la grandeza de Dios. Y por eso su esposa y sus hijos estaban ahí con él. Ahora, tampoco va a ser una excusa para que algunas mujeres digan, ay, pero era bien, buscaba de Dios y mi esposo ni busca, ni es, y empiezan a buscar todos los defectos para no obedecer al esposo. Déjame decirte que Dios honra a quien le honra. Y la honra es obediencia. Y cuando tú honras y respetas a tu esposo como autoridad en tu casa, Dios te va a honrar a ti como esposa, como la ayuda idónea. Entonces, eso me impacta, que estaba ahí la familia. Y imagínate que un hijo le dijera, sí papá tú, pero yo no. Qué dolor hubiera sido para Josué, ¿no? Pero Dios nos habla de que cuando nosotros tenemos temor de Dios, y entonces nuestros hijos van a querer aprender las cosas de Dios para hacerlo. Y cuando el papá diga, vamos a servir a Dios, vamos a abrir una casa de vida, los hijos dicen, amén, sí papá, ¿en qué te ayudo? Mira, yo cuido a los niños, mira papá, yo soy el edecán, voy a dar la bienvenida. Qué bonito, ¿no? Cuando la familia toda sirve. Qué hermoso cuando los hijos están así. Pero si ahorita tus hijos están en un proceso, también hay palabra de vida, papá, cuando te levantas. Cuando te levantas en oración, cuando te levantas para que el Señor tenga misericordia de tu familia. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los rebeldes a la prudencia de Dios para formar un pueblo bien dispuesto para Él. En Dios no hay nada perdido, pero tenemos que obedecer a Dios. Y el obedecer no nada más es porque tengo que, sino que lo voy a hacer porque lo amo. Lo voy a hacer porque dio su vida en la cruz, mi Jesús, para reconciliarme con el Padre. Por eso, nada más por amor. ¿Qué enseñanza tenemos de estos padres? Que sus generaciones fueron bendecidas. Papá, ¿tú quieres que tus generaciones sean bendecidas? ¿Por qué? Dice, porque estos hombres amaban a Dios por sobre todas las cosas. De los que hablamos de los tres amaban a Dios, conocían de Dios, servían a Dios. Su casa servía a Dios. Así dijo Josué, yo no sé, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Que adoraban a Dios. Ahí dice que también lo que leímos fue también que Abraham se postró, ¿no? Cuando Dios le habló. Yo no sé, papá, si tú te postras en tu casa, ahí en lo secreto, para orar por tus hijos, para orar por tu esposa, para clamar por la salvación cuando no la hay. Pero mira, yo quiero decirte una cosa, que lo que tú haces allá en tu casa, en los días de la semana, el día domingo aquí se ve también, cuando eres un adorador. Cuando te postras sin que nadie te diga, póstrense, es porque ya está en tu corazón, una actitud en el corazón. Y se postraban para agradecerle a Dios. Y hay papás que a veces dicen, no están aquí, no vinieron. Ay, estoy bien cansado. Vete con los niños. Ahí te alcanzo, y se les hizo tarde y no llegaron, ¿verdad? Que no seas de esos papás. Que lo primero que seas un adorador en tu casa para que busques la presencia de Dios y tus hijos también alcancen la bendición. Que bendecían a cada uno de sus hijos proféticamente con la palabra de Dios. Hoy, ¿cómo saliste de tu casa? ¿Con pleitos? ¿Con gritos? ¿O le dijiste a cada hijo, hijo, te bendigo, eres especial, vamos a escuchar la palabra de Dios? Hija, cuánto te amo, qué preciosa estás, mira, pareces una princesa, bendita eres en tu salir, bendita eres en tu regresar. Se van a la escuela, hija, que Dios te dé sabiduría, que pases este año escolar, que seas la más inteligente, y que el Señor nos provea para poderte pagar la colegiatura. No te preocupes, tú no te preocupes, el Padre Celestial hace grandes milagros y no avergüenza a sus hijos. ¿Sabes cómo se van a ir esos hijos? Y otra cosa más, ¿sabes qué, hijo o hija? Te amo. No sabes cuánto te amo. Y le das un abrazo y le das un beso.
¿Sabes cómo van a crecer esos hijos? Con una seguridad y una confianza tremenda en el Señor, en la vida. Van a tener seguridad, van a tener una identidad como hijos de Dios a donde estén. Pero no lo haces, papá. Algunos no lo hacen. Ay, pues hay que Dios te bendiga, hijo. Ya me voy, que Dios te bendiga. Cuando, no, espérame tantito. Yo te quiero bendecir. Bendito eres en tu salir y bendito eres en tu regresar. Salmo 121. Dios te guardará de todo mal. Salmo 121. Salmo 91. Dios mandará ángeles cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En el Evangelio de Juan, Él te guarda en el hueco de tu mano, donde el maligno no te toca. Y cuando son jóvenes, Dios te guarde. Cuando son jóvenes, yo tengo hombres, ¿verdad? Y les digo que Dios te guarde de la mujer ajena. Y la jovencita igual, del hombre aquel que los quiere acosar o engañar. Pero tu papá lo tienes que hacer, que él lo escuche, que está guardado, que él escuche. ¿Sabes? A mí me impacta también en la Biblia la vida de los jovencitos de Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, Esther, ¿verdad? Eran jóvenes cuando se los llevaron cautivos a Babilonia y ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con las costumbres de Babilonia. Decidieron obedecer a Dios. Eran jóvenes. Aquí hay jóvenes que a veces se los traen, si no vas a escuchar la palabra de Dios, ni crees que te dejo ir con tus amigos. Pero esos jóvenes, sus papás les hablaban tanto del amor de Dios, les enseñaban la palabra, porque aquí en la Biblia dice que se las repetirás al levantarte, al andar en el camino, al acostarte, al estar en tu casa. Estaban impregnados de la palabra y de obedecer a Dios. Y ellos lo hicieron. Ellos cambiaron una generación. Esther le pudo haber costado su vida, pero no le importó, porque tenía temor de Dios para salvar a su pueblo Israel. ¿Cómo se llama? A Daniel no le importó estar en el foso de los leones por decir yo soy cristiano, yo sirvo a mi Dios, no me voy a ir con otros dioses. Y a veces, ¿qué pasa? A veces también hay papás de la secreta. No digas nada porque ya ves que tu abuelita se va a enojar, porque ya somos cristianos. No digas nada porque no vamos a ser bienvenidos con los amigos. Cristianos de la secreta. Cuando tenemos que testificar. Y más que nada, tenemos que hablar, pero más que nada es con nuestro testimonio. Más que nada es con nuestro testimonio. Papá, si tú dices que amas a Dios, lo vas a demostrar con tus hechos. Que seas un hombre de palabra y de hechos. Que si tú dices no se miente, no mientes. Para que tus hijos no caigan en la mentira. Y así puedes llamar cualquier otra cosa. No lo hagas para que tu hijo no lo haga y sea obediente a la palabra de Dios. Profetízales, pero lee la palabra. Ámalos, pero diles cuánto les amas. Porque hay padres que instruyen, mira, les pegan feo, les hablan con palabras obscenas, les hablan con palabras que los van a maldecir. Antes de que le llames la atención a un hijo, a una hija, ora. Estamos tan enojados que se nos olvida orar. Y ándale, el chanclazo, el jalón de pelos, lo que tengas a la mano, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y tampoco no quiere decir que la vara se la vas a romper en las pompas, porque estás tan enojado que es bíblico, sí, pero primero tienes que orar. Primero tienes que orar y decirle, Señor, no me gustó esta actitud de mi hijo, de mi hija, no me gustó, estoy muy enojado, estoy molesto, pero ¿qué debo hacer? Y entonces, ¿sabes qué? Lo llamas. Y entonces le hablas a través de la palabra de Dios. Lo que hiciste aquí, la palabra de Dios dice que no está bien. La palabra de Dios dice que hagas esto. Y estás disciplinado y ahí le das una leve, es una leve. No es que se la quiebres con tu enojo, con tus iras. Y luego de pilón les hables palabras, bueno, para nada, no sirves, ni te quiero, aguas. Cuando tú le digas a tu hijo, no te quiero, lo condiciones.
Tiene que haber ya de una diferente manera de hablar. Eres inteligente, eres sabio. Dios te ha bendecido con una inteligencia. Vas a lograr, aquí dijo que con Isaac, ¿verdad? Le dijo, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así, Señor, no sueltes a mi hijo hasta que hayas cumplido lo que has dicho de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. No lo sueltes, Señor. Se quiere apartar, se quiere separar, está teniendo tentaciones, está teniendo luchas, pero que no se separe de ti, Señor, que se cumpla del propósito que tú tienes con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y nos ponemos en la brecha para que nuestra descendencia no se pierda. Eso es cuando la paternidad obedece a Dios. Cuando la paternidad, mujercita, honra a tu esposo, o no pongas en contra a tus hijos de la autoridad que Dios ha puesto, porque lo único que vamos a acarrear es maldición. Así aunque esté mal, dile perdónalo, va a cambiar, vamos a orar, pero no lo pongas en contra del papá, porque Dios lo ha puesto como autoridad, y la autoridad se le honra, a la autoridad se le bendice, a la autoridad se le ama. No robes el lugar que Dios le ha dado a tu esposo como autoridad del hogar. Ahora vamos a ver el caso también de otro padre que no estorbó a sus hijos, y fue el sacerdote Elí. Vamos por favor a 1 de Samuel 2, 29, 30. Pero vamos a ver cómo eran los hijos en el 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y quién era Elí? Era el sacerdote. Y ustedes, varones, son los sacerdotes de su hogar. Y que los hijos no tenían conocimiento de la palabra de Dios, porque no querían, porque no tenían tiempo, porque tenían que estudiar, porque tenían que salir con los amigos, porque querían apartarse. Y aquí dice que no tenían el conocimiento. Padre, te tienes que levantar en el nombre de Jesús para ser ese sacerdote de tu hogar y llevar la palabra. Y que no un día tu hijo se pierda por la ignorancia, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué mi papá nunca me habló? Pues porque nada más en la iglesia era, y si encontraba mi Biblia la llevaba, y si no, pues no, pero ahí estaba. Que cada uno de la familia tenga su Biblia, que cada uno tenga su Biblia, que cada uno escudriñe la palabra, que no esté ahí oculta, guardadita, a ver, para el domingo, para Navidad o para Semana Santa, no. Dice en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Si les compramos a veces un reloj, no sé precios, pero vamos a ponerle 7,000, ¿no? Que no le compres una Biblia a tu hijo, o que no le instales en su juego, en su teléfono, una Biblia. Que no te pase eso, papá o mamá, porque también hay papás que ya partieron con el Señor y hay papás que abandonaron el hogar. Pero en ese caso, mamá es la que toma el lugar para dar ese conocimiento a los hijos de la palabra de Dios. Amén. Y luego dice en el 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice, has honrado más a tus hijos más que a mí. Es cuando amas más a tus hijos que a Dios. Lo que dice mi hijo, eso se hace.
Lo que quiera mi hijo, que lo haga. Eso es honrar a tus hijos más que a Dios. Es amar más a tus hijos que a Dios. Y a Dios no le agrada eso. Al primero que tenemos que honrar, ¿a quién es? A Él. Y luego dice en el 30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cómo? Perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjate, Dios le había dado una palabra, ¿verdad? A Elí, le había dado una palabra de que su casa iba a ser una casa sacerdotal perpetuamente. Pero él no tuvo tiempo de cuidar a sus hijos, no tuvo tiempo de enseñarles la palabra, no tuvo tiempo de guiarlos a la verdad. Dejó que se perdieran y entonces fue cuando Dios los quitó, ¿verdad? Los quitó de ahí. Ya no fueron bendecidos. Como en el caso de Abraham, que con Isaac le volvió a recordar la promesa que le había hecho, igualmente con Jacob. Que lo que Dios te ha prometido se cumpla en tus generaciones, papá. No permitas que se pierdan. No permitas que Dios, lo que te haya dicho a ti, el diablo venga y lo quite por la desobediencia. No tuvieron tiempo para instruir a su hijo en los caminos de Dios, por mucho trabajo, por el abandono del padre, padres con problemas de adicciones, padres violentos, hijos rechazados, hijos no reconocidos. Qué duro. Este estudio yo lo di aquí con los jóvenes hace como unos 10 años, pero yo les pedí que escribieran una carta a su papá. Muchos de los jóvenes, la mayoría, su papá había abandonado el hogar. Y una de ellas le decía, si tan solo papá te hubieras preocupado por mí, si tan solo papá te hubiera interesado lo que yo hacía, no sabes cuánto me hiciste falta, no sabes cuánto te buscaba en las noches. Pero aún así, ya era de esta carta de esta jovencita, decía al final como hija cristiana, decía, pero le doy gracias a Dios por tu vida, para que conozcas a Dios. Porque esa hija ya estaba sanada del corazón, pero hay hijos que no han sido sanados, que están en el corazón con odio y resentimiento hacia los padres, porque el padre la abandonó. El padre fue un padre que golpeaba, un padre violento, golpeador y agresivo. Y abandonaron el hogar. Ahí no fueron los padres, ahí fueron los hijos por el testimonio del padre. En la cárcel, en el tutelar para menores, un día mi esposo les dijo a los jóvenes, no recuerdo cuál fue el tema porque no lo recuerdo, pero al final de ese tema mi esposo les dijo, le dijo nada más a un joven, quiero darte un abrazo y quiero orar por ti. Y cuando vio ya estaba la hilera de los jóvenes formados porque necesitaban el abrazo paternal. El abrazo paternal. ¿Y dónde estaban esos papás de esos jóvenes? Algunos también metidos en las drogas, otros se habían olvidado de ellos, otros, aquí como dice, los engendraron y jamás volvieron a saber que tenían un hijo, una hija. El Señor no quiere que sean así, padres. También a mí me tocó, ese tema también lo di en el tutelar para menores y una niña dijo, yo lo único que quisiera es nada más saber quién fue mi papá. No tengo nada contra él, porque mira, cuando tú vienes y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y reconoces la paternidad del Padre Celestial, tenemos una identidad como hijos. Pero cuando tienes problemas con el Padre terrenal por todo lo que estoy diciendo, te cuesta trabajo. Y entonces esta niña decía, nada más quiero saber quién fue mi papá. Es lo único que quiero saber en su carta, porque también les dije que escribieran una carta. Y en Mérida, unos amigos, él estaba en la cárcel y ahora Dios cambió su vida y ahora sirve al Señor ahí con jovencitos que tienen problemas con las drogas.
Y él me dijo, oye Pati, dice, ¿yo cómo voy a perdonar a mi papá y a mi mamá si yo soy un hijo de la calle? Entonces yo le dije, bueno, de que tuviste un papá y una mamá, lo tuviste, pero perdónalos, aunque no los hayas conocido, perdónalos. Si un día, ya era el adulto, si viven tus papás, si un día el Señor te permite conocerlos, qué bueno, pero si no, ya tienes la paternidad del Padre Celestial, que Él dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te recogeré. Y porque Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Ese es el Padre Celestial que tenemos. Muy bien. Así que, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. No lo juzgues, pídele a Dios que cambie. No lo menosprecies porque es tu padre, Él te dio la vida. Dios le permitió, Dios fue el que le permitió darte esos padres porque tú no los escogiste. Bendícelos. Y quiero terminar con, permítanme tantito, Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Subraya en tu Biblia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que vivas tú y ¿quién? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hoy es una oportunidad de cambiar, donde el Señor te está diciendo, escoge la vida y la muerte. Aquí está, la bendición y la maldición. Pero yo te digo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escogemos la vida, ¿verdad? Para que vivamos con nuestra descendencia. Papá, levántate, ponte de pie. Yo sé que es para todos, pero yo no les voy a pedir a los varones que son papás. Y también hay jóvenes que ya más adelante se van a casar y tienen que entender que la paternidad no es un juego. La paternidad está en el corazón de Dios. La paternidad es un principio de Dios. Que el día que te cases, joven, puedas entender que Dios te ama y que quiere que seas tú una bendición, pero también con tus hijos, porque así le dijo a Abraham, que en sus lomos llevaba ya a sus hijos, ¿verdad? Entonces, levanta tus manos y en este tiempo de lo que has escuchado, tú sabes cómo está tu corazón. Y tú dile a Dios, si le has fallado, dile, te he fallado, no había entendido la responsabilidad de la paternidad, no la había entendido y te he fallado. Pero yo hoy elijo la vida para que viva yo y mi descendencia. Hoy elijo la vida, Señor, para amarte por sobre todas las cosas. Para que no nada más sea de boca, sino que también sea de hecho y de verdad y bendiga a mis generaciones. Que ninguna de ellas se pierda, Señor. Así como le hablaste a Abraham, así como le dijiste de las promesas, mi Dios, y se cumplieron en Isaac y se cumplieron en Jacob. Que así se cumpla, Señor, lo que tú has hablado a mis vidas, que se cumpla en cada una de mis generaciones, en mis hijos y en los hijos de mis hijos, mi Dios. Que ninguno de ellos se pierda, Señor. Que todos vengan a tu camino, que todos sean salvos. Que, Señor, el día que tú me llames delante de tu presencia y que tú me preguntes sobre el liderazgo de mi familia, yo te pueda decir, aquí está mi esposa y aquí están mis hijos, Señor. Ninguno de ellos se perdió. Obedecí a tu palabra, obedecí al mandato que me diste de liderar mi familia. Y si no lo he hecho, ayúdame,
porque no quiero que ninguno de ellos se pierda. Enséñame a amar a mis hijos, enséñame a bendecir mis generaciones, enséñame a ser el sacerdote de mi hogar, enséñame a ser el proveedor de mi hogar, enséñame a amar a mis hijos, así como tú me amas a mí. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Llena a cada varón, Espíritu Santo de Dios, llénalo. Que el enemigo no le quiera venir a robar su autoridad en el nombre de Jesús. Ni la esposa, en el nombre de Jesús. Levántalos, esfuérzalos, ayúdales. Hazles entender estas palabras que bajen a su corazón, mi Dios, para ponerlos por obra. Gracias por cada varón aquí, Señor, porque yo sé que tú ya estás obrando. Pero también, Señor, bendigo a cada familia aquí representada, que papá ya partió contigo, que papá abandonó el hogar. Ten misericordia de ellos, Señor, y tú eres el Padre celestial de cada familia que se encuentra en esa situación. Que puedan perdonar estos hijos al padre que abandonó, al padre que no conocieron, al padre que, Señor, les ha causado mucho dolor y mucha vergüenza. Pero tu palabra es clara: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. También, si alguno de ustedes tuvo problemas con su papá y no lo perdonaron, también es el tiempo de que le digan: Señor, perdono a mi padre porque me trató mal, perdono a mi padre porque me abandonó, perdono a mi padre porque no fue responsable en el hogar. Pero gracias porque tú eres nuestro Padre celestial, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.